Manual para el cumplimiento de obligaciones fiscales relacionadas con los esquemas reportables. Antecedentes de los esquemas reportables. Para el 2013, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico publicó el Plan de Acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios. En este se reconoce que uno de los principales retos que hoy en día enfrentan las autoridades fiscales es la falta de información y transparencia relacionada con las estrategias de planificación fiscal. De acuerdo a las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el 9 de diciembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del mismo modo del Código Fiscal de la Federación, el cual consta de 6 nuevos artículos relativos a la obligación de informar a las autoridades fiscales todos los esquemas que se consideren reportables y a su vez todas las obligaciones adicionales que tendrán los asesores fiscales y los contribuyentes. Cabe mencionar que este nuevo régimen entró en vigor el 1 de enero del 2020, pero empezó a computarse a partir del 1 de enero del 2021, es decir, un año después. Generalidades de los esquemas reportables. Estas se dividen de la siguiente manera. Efectos fiscales de la revelación de un esquema. La revelación de esquemas reportables se trata de una obligación informativa que por sí misma no genera consecuencias fiscales adversas para los contribuyentes o los asesores fiscales. Pero es importante destacar que su incumplimiento parcial o total puede traer sanciones relevantes para ambos, es decir, los asesores fiscales pueden llegar a ser multados hasta con 20 millones de pesos y los contribuyentes pueden perder el beneficio fiscal y además ser multados con una cantidad entre el 50 y el 75% del monto del beneficio fiscal que se obtuvo o se esperaba obtener en todos los ejercicios fiscales que involucren la aplicación de dicho esquema. Cabe mencionar que en ningún caso podrá utilizarse como antecedente de la investigación por la posible comisión de delitos previstos en el Código Fiscal de la Federación, menos tratándose de delitos relacionados con la emisión o la adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes o actos jurídicos simulados, o tratándose de la alteración o destrucción de aparatos de control, sellos o máquinas registradoras. Esquema. Se considera un esquema a cualquier plan, proyecto, propuesta, asesoría, instrucción o recomendación externada de forma expresa o supuesto con objeto de materializar una serie de actos jurídicos. Todo esto del artículo 199 del Código Fiscal de la Federación. La definición de esquema es tan amplia que abarca cualquier tipo de interacción entre un asesor fiscal y su cliente, pero es importante mencionar que la misma únicamente comprende la asesoría con objeto de materializar una serie de actos jurídicos. Esquema reportable revelable. Un esquema reportable debe ser revelado siempre que 1. Genere o pueda generar directa o indirectamente la obtención de un beneficio fiscal en México, y 2. Que cumpla con alguna de las características señaladas en el artículo 199 del Código Fiscal de la Federación. Los esquemas reportables abarcan todos aquellos que generen o puedan generar la obtención de un beneficio fiscal en México, con independencia de que el beneficio lo obtenga un contribuyente residente para efectos fiscales en México o un residente en el extranjero. Beneficio fiscal. Es considerado beneficio fiscal el valor monetario derivado de cualquiera de los supuestos señalados en el quinto párrafo del artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, el cual hace referencia a cualquier reducción, eliminación o diferimiento temporal de una contribución, lo cual incluye los alcanzados a través de deducciones, extensiones, no subjeciones, no reconocimiento de una garantía o ingreso acumulable, ajustes o ausencia de ajustes de la base imponible de la contribución, el acreditamiento de contribuciones, la recaracterización de un pago a actividad o bien un cambio de régimen fiscal.
Esquema reportable generalizado. Los esquemas reportables generalizados son todos aquellos que buscan comercializarse de forma masiva a todo tipo de contribuyentes o a un grupo específico de ellos, y que de esta manera, aunque requieran mínima o nula adaptación para adecuarse a las circunstancias específicas del contribuyente, la forma de obtener el beneficio fiscal sea exactamente la misma. Esquema reportable personalizado. Los esquemas reportables personalizados son todos aquellos que se diseñan, comercializan, organizan, implementan o administran para adaptarse a las circunstancias particulares de un contribuyente en específico. Obligados a revelar un esquema reportable. ¿Quiénes son los obligados a revelar un esquema reportable? Por regla general, son los asesores fiscales. Sin embargo, también los contribuyentes pueden estar obligados a revelar los esquemas reportables bajo ciertos supuestos previstos en el propio CFF. Y bien, ¿qué es un asesor fiscal? Son personas físicas y morales que realizan actividades desde asesoría fiscal como actividades ordinarias. Recordemos que en México y en varias partes del mundo existen despachos Big Four para que nos puedan ayudar dando a determinar impuestos, cómo poder disminuir de la manera correcta. También que sean responsables o esté involucrada en el diseño, comercialización, organización, implementación o administración de los esquemas reportables. Los asesores fiscales se encuentran obligados a revelar los esquemas reportables, es decir, los asesores fiscales van a revelarle al SAT los esquemas que se deben de reportar. Asesor fiscal mexicano o extranjero. Son aquellos que se consideren residentes en México o residentes en el extranjero, que tengan un establecimiento permanente en territorio nacional de conformidad con la ley ISR, siempre que las actividades atribuibles a dicho establecimiento permanente sean aquellas realizadas por un asesor fiscal. Cuando un asesor fiscal residente en el extranjero tenga en México un establecimiento permanente o una parte relacionada, se presume, salvo prueba en contrario, que la asesoría fiscal fue prestada por estos últimos. Prestadoras de servicio de un grupo empresarial. Asesores fiscales. En los casos de los grupos empresariales que cuentan con prestadoras de servicio que agrupen las actividades administrativas del grupo, se deberá analizar si las mismas califican como asesores fiscales, ya que no existe ninguna exclusión que los descarte, para lo cual será necesario revisar los contratos de prestación de servicio y el tipo de actividades que normalmente prestan a las demás empresas del grupo, principalmente cuando no fueron contratados asesores externos. Y si participaron en el diseño, organización, implementación o administración de la totalidad de un esquema, accionistas y funcionarios de una empresa, asesores fiscales. Se puede inferir que los accionistas, socios, gerentes, directores o cualquier empleado de una persona moral que participe en el diseño, organización, implementación y administración de un esquema reportable pudieran tener la obligación de revelar el esquema, para el cual no fue contratado un asesor fiscal externo. En la medida en que califiquen como asesores fiscales, esto es, que en el marco ordinario de sus actividades presten servicio de asesoría fiscal. Lo anterior es sumamente relevante para los directores y gerentes fiscales de las empresas. Supuestos de revelación a cargo de contribuyentes. Los contribuyentes obligados de conformidad con las disposiciones del título sexto del Código Fiscal de la Federación son los residentes en México y residentes en el extranjero con establecimiento permanente en México, cuando 1. Sus declaraciones fiscales reflejen los beneficios fiscales del esquema reportable, o bien realicen operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero, y los esquemas generen beneficios fiscales en México, a estos últimos derivados de dichas operaciones. Es importante destacar que un residente en el extranjero sin establecimiento permanente en el país no tiene obligación conforme al título sexto del Código Fiscal de la Federación. Sus asesores o partes relacionadas residentes en México pueden llegar a tenerlas por los esquemas que los benefician. Fecha de revelaciones de los esquemas reportables y entregas de constancia.
Fecha de revelación de los esquemas reportables y entregas de constancia. Asesores fiscales. Tratándose de la revelación de esquemas reportables generalizados, los asesores fiscales tendrán la obligación de revelar esquemas dentro de los 30 días siguientes al día en que se realice el primer contacto para su comercialización. Cuando se trate de los esquemas reportables personalizados, los asesores fiscales tendrán la obligación de revelar dentro de los 30 días siguientes al día en el que el esquema esté disponible para el contribuyente para su implementación. La constancia que debe emitir el asesor fiscal al contribuyente cuando considere que el esquema no es reportable o exista un impedimento para revelar el esquema, deberá entregarse dentro de los 5 días siguientes al día en que se ponga a disposición del contribuyente. Finalmente, en el mes de febrero de cada año, los asesores fiscales deberán presentar una declaración informativa que contenga una lista con los nombres, denominaciones o razón social del contribuyente y su RFC. Los contribuyentes deberán revelar esquemas reportables a partir de que se presenten declaraciones en las cuales se reflejen los beneficios fiscales. Al día de hoy, ni el CFF ni las reglas y fichas de la RFM señalan un plazo específico para que los contribuyentes reporten los esquemas. Esquemas reportables 2020. Cualquier transacción que se considere genere un beneficio fiscal en el ejercicio del 2020 y que cumpla con alguna de las características señaladas en el artículo 199 del CFF, tendrán que declararse por los asesores fiscales contando con 30 días a partir de dicho plazo, que en principio vencerá el 11 de febrero del 2021. Ahora bien, el plazo de 5 días para entregar las constancias no reportables vencerá el 8 de enero. Esquemas reportables anteriores a 2020. Los esquemas reportables diseñados, comercializados, organizados, implementados o administrados con anterioridad al año 2020, cuando alguno de estos efectos fiscales se refleje ejercicios fiscales a partir del 2020, tendrán que declararse obligatoriamente a partir del 1 de enero del 2021. Esta obligación es exclusiva de los contribuyentes y la obligación también nace a partir de que se presente la declaración en la que se haya reflejado el beneficio fiscal. El 31 de marzo sería la fecha para reportar el esquema. ¿Qué debería incluir la declaración informativa para relevar esquemas reportables generalizados y personalizados? Debe llevar nombre, denominación o razón social, el RFC del asesor fiscal o contribuyente. Los asesores fiscales o contribuyentes que sean personas morales y que estén obligados a relevar deberán indicar el nombre y el RFC de los contribuyentes de las personas físicas a las cuales se le está liberando la obligación. Cuando se trate de un contribuyente extranjero que no tenga RFC, se deberá indicar el país o jurisdicción de su residencia fiscal y constitución, su número de identificación fiscal, su domicilio fiscal y cualquier dato de localización. Los contribuyentes no están obligados a relevar en todos los casos un esquema reportable, pues como se señaló anteriormente, los obligados primarios son los asesores fiscales. Incluso existen algunas interpretaciones que pudieran llevar a la conclusión de que al no contar con una constancia de esquema no reportable, un esquema que en un principio no sería reportable conforme a los supuestos previstos en el CFF, pudiera considerarse reportable por ese simple hecho, cuando el esquema reportable haya sido diseñado, implementado y administrado por el contribuyente, cuando el contribuyente obtenga beneficios fiscales en México de un esquema reportable que haya sido diseñado, comercializado, organizado, implementado o administrado por una persona que no se considere asesor fiscal, cuando el asesor fiscal sea un residente extranjero sin establecimiento permaneciente en México o cuando teniendo la actividad atribuyentes a dicho establecimiento permaneciente o no, cuando exista un impedimento legal para que el asesor revele un esquema reportable. Es muy importante destacar que el asesor fiscal deberá entregar la constancia motivando el impedimento legal para reportar y que las disposiciones fiscales no lo revelan de incluir los datos del contribuyente al que presentó servicios en relación con los esquemas reportables en la declaración anual que debe presentarse en los meses de febrero de cada año.
Otras obligaciones de esquemas reportables son las obligaciones de los asesores fiscales, pues ellos estarán obligados a proporcionar el número de identificación del esquema reportable emitido por el SAT a cada uno de los contribuyentes que tengan la intención de implementar dicho esquema. A su vez, los contribuyentes que implementen un esquema reportable se encuentran obligados a incluir el número de identificación del mismo en su declaración anual, esto correspondiente al ejercicio en el cual se lleva a cabo el primer acto jurídico para la implementación del esquema reportable y en los ejercicios fiscales siguientes cuando el esquema continúe surtiendo efectos fiscales. El asesor fiscal y el contribuyente deberán informar al SAT de cualquier modificación a la información reportada de conformidad con el artículo 200 del Código Fiscal de la Federación o de cualquier modificación realizada con posterioridad a la revelación del esquema reportable dentro de los 20 días siguientes a dicha modificación. Los asesores fiscales y los contribuyentes se encontrarán obligados a presentar información adicional en un plazo máximo de 30 días cuando las autoridades fiscales así lo requieran, o bien tendrán derecho a presentar dentro del mismo plazo una manifestación bajo protesta que señale que estos no se encuentren en posesión de la misma. Es importante destacar que se tiene la obligación de revelar esquemas reportables y se debe de reportar de manera trimestral en términos del artículo 31A del mismo Código Fiscal de la Federación conforme a lo siguiente. Operaciones financieras derivadas y aquellas referidas a un subyacente que no cotice en un mercado reconocido. Operaciones con partes relacionadas. Las relativas a la participación en el capital de sociedades y cambios en residencia fiscal, reorganizaciones y reestructura corporativas, enajenación y aportación de bienes y activos financieros. Y por último, de acuerdo a lo previsto en el último párrafo del artículo 202 y el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, las autoridades podrán practicar visitas domiciliarias a los asesores fiscales a fin de verificar que se hayan cumplido las obligaciones previstas. Es importante mencionar que la resolución que emitan las autoridades fiscales puede ser controvertida por el contribuyente o el asesor fiscal. Sanciones. En caso de no cumplir con las disposiciones relativas a los esquemas responsables, se establecen nuevas infracciones y sanciones aplicables a los asesores fiscales y a los contribuyentes de conformidad con lo siguiente: de 50,000 a 20,000 pesos por no revelar un esquema reportable, revelarlo de forma incompleta o con errores, o hacerlo de forma extemporánea, salvo que se haga de forma espontánea; de 20,000 a 25,000 pesos por no proporcionar el número de identificación del esquema reportable a los contribuyentes de conformidad con el artículo 202 del Código Fiscal de la Federación; de 25,000 a 30,000 por no expedir alguna de las constancias a que se refiere el séptimo párrafo del artículo 197 del Código Fiscal de la Federación; de 100,000 a 500,000 por no informar al SAT cualquier cambio que suceda con posterioridad a la revelación del esquema reportable de conformidad con lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 202 del Código Fiscal de la Federación. Asimismo, presentar de forma extemporánea, salvo que se haga de forma espontánea, la información señalada de la fracción 6, 7 y 8 del artículo 200 del Código Fiscal de la Federación; de 100,000 a 300,000 por no atender el requerimiento de la información adicional que efectúe la auditoría fiscal o manifestar faltante que no cuenta con la información requerida respecto al esquema reportable en los términos del artículo 201 del Código Fiscal de la Federación; de 15,000 a 20,000 por no revelar un esquema reportable generalizado que no haya sido implementado,